tu palabra pueda penetrar en nuestro corazón y tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas. Te damos gracias, Jesús. Te damos la honra, la alabanza y el honor, porque solamente tú eres bueno, Señor. Recibe toda adoración, toda gloria, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso a Jesús.
es digno de honra, Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor. Divino
en manos de papá. Señor y Padre bueno. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque usted ha permitido estos tiempos de estudio, Señor, de su palabra. Gracias por la congregación, Señor. Bendiga a nuestros pastores que hoy están fuera, Señor. Sea usted llevándolos, leyéndolos muy bien. Los ponemos en sus manos, Padre, y todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Hoy me dieron la oportunidad de seguir con esta serie de estudios que el pastor nos ha estado dando, ¿verdad? Y hemos estado leyendo la carta a los hebreos. Y ¿saben a quién va dirigida la carta de los hebreos? Bueno, ¿saben a quién va dirigida la carta a los romanos? A los romanos. ¿Y a quién va dirigida la carta a los hebreos? A los hebreos, muy bien, correcto. Y yo sé que ya nos explicaron muchas veces esto. No hay un autor por el cual podamos decir que él fue el que escribió la carta a los hebreos. Se cree que por ministerios tuvo que haber sido Pedro, pero eso se cree. ¿Por qué? Porque Pablo era el enviado a los gentiles y Pedro era el enviado a los judíos. Por eso es que Pablo escribe la carta de los romanos y es más, como él habla de una manera más entendible, él habla más de amor, más así. Y la carta a los romanos es una carta muy digerible, a diferencia de la carta a los hebreos. La carta a los hebreos es una carta un poco complicada, ya que tiene mucha tradición, tiene mucha historia, porque va dirigida a gente judía. ¿Ok? De repente viene Jesús, viene el Mesías, pero todos hemos leído que el pueblo judío no lo recibe porque va en contra tal vez de lo que ellos venían practicando, va en contra de sus leyes, y tiene que haber alguien que les explique todo lo que para ellos estaba nublado anteriormente. Tiene que haber alguien que les diga, mira, el Jesús, el que vino, es exactamente lo mismo que está sucediendo aquí. Y en toda la carta a los hebreos siempre nos ponen como este paralelismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el anterior capítulo, en el capítulo 8, pudimos ver cómo anteriormente se ocupaba un sumo sacerdote, pero ahora en el Nuevo Testamento Jesús es nuestro nuevo sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces siempre pone la carta a los hebreos como ese paralelismo para que el pueblo judío entendiera que Jesús es el Mesías. Por eso es que vemos bastante historia, leemos bastante cosas de sacrificios, de tabernáculos, de sumo sacerdote, de infinidad de cosas, porque va dirigido a un pueblo que venía pensando de una manera, pero de repente viene Jesús y hace cambiar totalmente su manera de pensar. Imagínate, gente que por años creyeron entender cómo se obtenía la salvación, pero que de un momento a otro su concepto de salvación o su concepto de cómo llegar a ser salvo tiene que cambiar definitivamente. Yo sé que eso te pasó a ti y a mí cuando conocimos al Señor, ¿verdad? Tú y yo veníamos con un concepto de Dios que creíamos tener bien definido, con un concepto de salvación y de cómo llegar a ella, pero cuando Jesús viene a tu vida, tú y yo tengo que cambiar nuestra manera de pensar y entendimos que no todos los caminos llevan a Dios. Es una mentira del diablo. No todos los caminos llevan a Dios, únicamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y eso Jesús mismo hizo cambiar su manera de pensar a ti y a mí, y fíjate, y nos costó, ¿verdad? Porque yo sé que hubo un hermanito que estuvo predique y no le hacías caso hasta que llegó un momento en el que Jesús tocó tu vida. ¿Cuánto más a los hebreos? Es pueblo judío que venía creyendo en algo y ahora se le ha cambiado totalmente. Bueno, poniendo esto de contexto, ubica tu Biblia en Hebreos capítulo 9, vamos a leer. Hebreos capítulo 9, versículo 1.
completo y después vamos a tratar de desglosarlo versículo por versículo. Hebreos capítulo 9, versículo 1. Su palabra dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, digan una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender en esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y de bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos de hombres, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas de los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, en el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testador con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a hacer una pausa ahí, hermanos. Ok. En el capítulo anterior pudimos ver que Jesús era nuestro nuevo sumo sacerdote, ¿verdad? Anteriormente la gente tenía sumos sacerdotes que era el que conectaba al pueblo con Dios, ¿ok? En el Antiguo Testamento existían los profetas que conectaban a Dios con el pueblo, pero el sumo sacerdote conectaba al pueblo con Dios, ¿ok? Y en el capítulo 8 nos habla sobre cómo Jesús viene a ser el nuevo y único, y ya no necesitamos más que Él. Pero en el capítulo 9 nos habla de algo un poco más complicado, que es el
el tabernáculo. ¿Ok? Nos empieza diciendo que anteriormente había un tabernáculo. Ubica su Biblia en el capítulo 9, versículo 1. Dice, antes había un tabernáculo. Dice, había culto y santuario terrenal. ¿Verdad? Entonces, dice la palabra que Jesús ahora viene a ser nuestro nuevo tabernáculo. ¿Va? Nos ubica primero, ¿ok? Había un sumo sacerdote y la manera en la que tú y yo pudiéramos redimir nuestros pecados era mediante la sangre sacrificada en el tabernáculo, ¿ok? Cada año el sumo sacerdote tenía que venir ¿a dónde? Al tabernáculo. Cada año el sumo sacerdote tenía que venir al tabernáculo y entraba al lugar santísimo. El patio, el tabernáculo se dividía en dos porciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Okay. Estos dos eran divididos por un velo grueso de piel y en el lugar santo estaban los sacerdotes haciendo su trabajo sacerdotal, pero al lugar santísimo únicamente podía entrar el sumo sacerdote, correcto, y entraba una vez al año. Ok. Lo que el capítulo 9 nos quiere decir es que ahora Jesús es nuestro nuevo tabernáculo, hermano. Anteriormente, el tabernáculo servía para perdón de pecados. Y en el versículo 7, vamos a leer, dice, en el versículo 2, dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada lugar santo y lugar santísimo. Luego dice en el versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo. ¿Por quién? Y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Okay. Vemos que el primer tabernáculo es un tabernáculo incompleto, es un tabernáculo fallido, porque eran ofrendas y sacrificios imperfectos que eran ofrecidos por los culpables y para los culpables. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía que primeramente ofrecer un sacrificio para limpiar sus pecados y después él poder hacer la función para el perdón de los del pueblo. Jesús ahora viene y Jesús, tú y yo sabemos que murió sin tener mancha, sin tener pecado, sin tener culpa de nada. Él es el tabernáculo perfecto de la expiación de pecados. Jesús, hermano, es el tabernáculo perfecto en el cual se hizo sacrificio por ti y por mí. Seguimos leyendo en el versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Hermano, anteriormente el tabernáculo era imperfecto porque tenía acceso limitado. ¿Quiénes eran los únicos que podían entrar al tabernáculo? Los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Ok, tenía acceso limitado. Ahora en Jesús, tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Cualquiera puede entrar a la presencia de Dios siempre y cuando pida perdón por sus pecados en el nombre de Jesús, y tú y yo podemos entrar directamente al lugar santísimo. Pero luego en el versículo 8 nos dice algo bien importante. Y dice, desde en ese momento el Espíritu Santo estaba dando a entender con esto que aún no
aún no, con esto el Espíritu Santo nos daba a entender que todavía no estaba perfecto el camino para todos, hasta que este santuario, hasta que este lugar santísimo fuera derribado, hasta que Jesús viniera a la tierra para que tú y yo podamos ocuparlo ahora como nuestro tabernáculo y pudiéramos llevar a Él nuestro pecado para expiación. Sigue diciendo en el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comida y bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Hermanos, este sacrificio del Antiguo Testamento en el tabernáculo no podía limpiar al 100% la conciencia. De hecho, no limpiaba la conciencia, hermanos. Tú llevabas tu animal, llevabas tu sacrificio, lo ofrendías, lo ofrendabas y era perdonado tu pecado, pero no había algo que hiciera cambiar en ti de parecer. Esta gente entendía que Dios había sido bueno con ellos, pero cuando ellos pecaban sabían qué tenían que hacer, pero después de eso no había nada que pudiera limpiar sus conciencias. ¿Por qué? Porque aún no estaban ellos en el Espíritu Santo, hermanos. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, aún no había sido derramado el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios estaba en el tabernáculo. Por lo tanto, no había una limpieza de conciencia. La gente pecaba, la gente entendía que había hecho mal, pedía perdón por sus pecados, pero después de eso no había un real arrepentimiento por sus acciones. Ni no podía haberla, hermano, porque no tenían el Espíritu Santo dentro de sí. Hermano, cuando tú y yo pecamos, es muy fácil llegar a un término de conciencia, siendo hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu que mora en ti ya no puede estar en comunión con el pecado. Ahora el Espíritu Santo que mora dentro de ti por recibir al Señor Jesús en tu vida es la que le habla a tu conciencia de que estás haciendo algo mal. Entonces, hermanos, dice la palabra, ¿verdad?, que en el anterior tabernáculo sí eran ofrecidos los sacrificios, sí había perdón de pecado, pero no era algo perfectamente hecho hasta que Jesús vino, porque únicamente limpiaba lo exterior, pero las conciencias seguían estando manchadas. Seguimos leyendo. Dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de carne, cuánto más la sangre de Cristo, en el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan a Dios. Hermanos, anteriormente el tabernáculo del Antiguo Testamento no podía ser un tabernáculo eterno porque tenía que tener sacrificios continuos. Leemos, ¿verdad?, que había un sacrificio una vez
al año. Entonces, dice la palabra, ¿verdad? Que cuando Jesús viene, siendo nuestro nuevo tabernáculo, Él toma su pecado, toma mi pecado y lo lleva en su sangre, lo lleva a la muerte una vez y para siempre. ¿Sabes, hermano? Esta palabra de una vez y para siempre tiene que cambiar en nosotros nuestra manera de pensar. He conocido bastantes creyentes que se apartan de Dios porque creen que su pecado es tan grande o es tan fuerte que Dios los ha desechado. Y ellos creen o piensan que Jesús tendría que morir de nuevo para que su pecado fuera perdonado. Yo no sé si a ti te ha pasado algo, hermano, o el mismo enemigo te ha hecho creer que lo que tú has hecho, claro que te aparta claro que te aleja de Dios, pero lo que tú hiciste, claro que puede ser perdonado por Dios. Hermano, no hay cosa que el Señor no sepa que tú no vayas a hacer. Él en la cruz, hermano, dice la palabra que Él fue, es y será para siempre. Él en la cruz perdonó tus pecados que hiciste e incluso los que vas a hacer. Esto es increíble, hermano, y es algo tan confuso, pero Dios es omnisciente, hermano. Dios te conoce, tiene su palabra que Él te formó, ¿verdad? Y te conoció, y sus ojos te vieron aún antes de ponerte en el vientre de su madre. Esto tiene que ver también con que Él en su sacrificio, mis hermanos, perdonó los pecados habidos y por haber. ¿Qué es lo que tienes que hacer para hacer esa promesa efectiva en tu vida? Aceptarlo. Hermano, yo no sé si en algún momento, por tu error, has dicho, mejor ya no voy a servir. Por tu error has dicho, mejor me voy a dejar de Dios. Creyendo, hermano, que el sacrificio de Jesús es insuficiente para lo que tú has hecho. Mi hermano, el sacrificio de Jesús es suficiente para todo. Dice la palabra que Él murió una vez y para siempre, mis hermanos. No pienses que Jesús va a volver a morir en la cruz. Jesús ya no va a venir para morir en la cruz. Va a venir para gobernar aquí en la tierra, pero para volver a morir, hermanos, Jesús ya no va a regresar a morir en la cruz del Calvario. Él ya murió en la cruz del Calvario. Él ya perdonó tus pecados, hermanos, pero lastimosamente, mis hermanos, el cristiano es experto en darse golpes de pecho. Es experto en decir, he fallado de nuevo. Yo creo que es mejor alejarme de Dios. Hermanos, Jesús dice en su palabra que Él ya te perdonó por lo que hiciste, ya te perdonó por lo que van a hacer, hermanos. Nuestra mente es finita contra su mente que es infinita. Nuestra conciencia es incomparable, no se puede comparar, vaya, con su omnisciencia de Él. Él te conoce, mis hermanos, pero no por eso te da justificación para hacer cualquier cosa. Precisamente porque lo conoces, te debe dar en ti el querer como el hacer y el hacer su palabra. Seguimos leyendo el versículo 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Okay? Porque donde hay un testamento, es necesario que el testador muera para que el que dio el testamento se haga efectivo. Ok, cuando alguien hereda algo, ¿verdad? Si yo le heredo a mis hijos, ¿sabes qué? Este terreno va a ser tuyo cuando yo muera. Ese terreno, mis hermanos, no va a poder ser de ellos hasta que
En el antiguo pacto, mis hermanos, tenía que haber sacrificios, tenía que haber muertes. Mucha gente piensa que Dios es un Dios sanguíneo, ¿verdad? Sanguinario, que le gusta sangre por donde quiera, porque todos tú y yo sabemos cómo es este tipo de sacrificios. Esto tenía que partir al animal, vísceras de un lado, el cuerpo del otro lado, y hacía algo ahí tremendo. Ahora con Jesús, hermano, dice la palabra que nos dio un nuevo pacto. Un pacto hecho con mejores promesas. Pero por cuanto dio un pacto, y su palabra dice que un pacto es un testamento en donde únicamente será efectivo cuando el testador muera, tú y yo tenemos que entender que entonces tiene que haber muerte para que tú y yo tomemos ese nuevo pacto ahora en Cristo Jesús. No pudiéramos haber entrado, mis hermanos, a este nuevo pacto en Cristo sin que hubiera derramamiento de sangre. No pudiéramos haber entrado a este nuevo pacto sin que hubiera primeramente muerte, porque así lo estableció Dios desde el principio. Por eso ahora, mis hermanos, Jesús tuvo que venir a morir para que este nuevo testamento, este nuevo pacto se hiciera en nosotros. ¿Ok? Jesús vino a morir en la cruz para que el nuevo pacto hecho sobre mejores promesas se hiciera efectivo en ti y en mí. ¿Ok? Hasta ahí vamos entendiendo, hermano, cómo es la diferencia entre lo que ofrecía el antiguo tabernáculo, el antiguo sacerdote, y cómo ahora este nuevo tabernáculo y este nuevo sumo sacerdote que es Cristo Jesús, ahora está en nosotros, como ya paró, como ya llegó el fin de los tabernáculos y del sumo sacerdote, porque mucha gente piensa, ¿por qué ahora se sacrifican animales? Porque antes Dios pedía y pedía sacrificios de animales, infinidad de animales murieron, y ¿por qué ahora ya no pide? ¿Será acaso que Dios cambió? ¿Será acaso que ahora Dios ya no le satisface tanto los animales? No, mis hermanos, sino que ahora Jesús, como el gran y último y perfecto sacrificio, mis hermanos, dijo, murió una vez y para siempre, haciendo el sacrificio perfecto, y entrando ese sacrificio, hermanos, ya no se necesita más tabernáculo terrenal, ya no se necesita más sumos sacerdotes, y ya no se necesita más sacrificios, siempre y cuando tomes en cuenta el sacrificio de ellos. Versículo 23 dice como título, Reina Valera dice, el sacrificio de Cristo que quita el pecado. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque nuestro Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, si hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. ¿Sabes, hermano? Anteriormente, la salvación o el perdón, hermanos, se ganaba o se obtenía por obediencia de la ley. ¿Ok? ¿Por qué de la ley, hermano? Porque en la ley estaba escrita que si tú pecabas, tenías que llevar de acuerdo a tu pecado, sea un palomo, sea incluso una vaca, algo, tenías que llevarlo según tu pecado para ofrecerlo a Dios. ¿Ok? Eso está escrito en la ley. La gente, obedeciendo la ley, se acercaba a Dios, hermanos, aunque no de la forma correcta, se acercaba a Dios y obtenía el perdón por obediencia a la ley.
Ahora, hermanos, en palabras, que la salvación que tú y yo tenemos ya no es por la ley, sino por su gracia. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo le digo a mi hijo Derek, Derek, ahorita que venga, necesito por favor que esté recogido tu cuarto. Ok. Esta fue la orden que yo le di a Derek, ¿verdad? Pero yo me voy y regreso y veo que el cuarto no está recogido. Ahora lo voy a castigar diciéndole, hijo, me vas ahora no solamente a recoger tu cuarto, sino que ahora me vas a lavar los trastes. Ok, tu mamá pudiera venir y lo ve y dice, wow, Derek está lavando los trastes. ¿Qué obediente debe de ser Derek? ¿Fue Derek obediente o no fue Derek obediente? Claro que no. Ese es el castigo por su desobediencia. Lo que está haciendo, mis hermanos, es obedecer al mandato que yo le di para redimir su desobediencia de un principio. Quiero poner un ejemplo muy malo. En el Antiguo Testamento así era. La gente desobedecía, mis hermanos, pero no por el hecho de llevar un palomo o un sacrificio, eran obedientes a Dios. Obedecían la ley porque ya habían desobedecido anteriormente. Porque si no hubieran pecado, mis hermanos no tenían que haber llevado nada. Pero como pecaron, como desobedecieron, Dios mismo puso en sus planes una puerta para que ellos entraran, y en base a sus acciones, en base a lo que ellos llevaran y al trabajo del sumo sacerdote, ellos podían obtener el perdón. ¿Ok? ¿Sí entendimos esa parte? Ahora en Cristo Jesús, nuestro nuevo tabernáculo ya no, hermanos. Ahora el perdón de pecados no se obtiene por qué cosa hagas o dejes de hacer. No se obtiene, mis hermanos, si tú traes un animal muy grande o muy pequeño o ofrendas más. Ya no se obtiene así. Tiene su palabra que ahora se obtiene por gracia. Ahora el perdón, hermanos, que se recibe es gratis. En el anterior tabernáculo se llevaban ofrendas obedeciendo a la ley. Ahora, en nuestro nuevo tabernáculo, que es Cristo Jesús, nuestro perdón se obtiene por gracia. Se obtiene gratis. Por eso, Él es nuestro nuevo, Él es nuestro mejor tabernáculo, Él es nuestro mejor sumo sacerdote. Dice el versículo 26. De otra manera, le hubiera sido parecer muchas veces desde el principio hasta ahora, ¿verdad? En la consumación de los siglos. Esta parte de consumación de los siglos tiene que ver con esta parte, con el tiempo de la gracia, ¿verdad? Desde que se crearon los tiempos hasta ahora, hasta que Él venga. Dice el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Ok? En el antiguo tabernáculo era repetitivo, era incompleto. Estaba disponible únicamente para algunos. Pero en este nuevo pacto, en el nuevo tabernáculo, hermanos, está completo y es eterno. Pero lo más importante, mis hermanos, está disponible para todos. ¿Sí? Ya no es necesario sacrificios en el tabernáculo. Ya no es necesario, mis hermanos, llevar animales, sino que Jesús, que fue nuestro Cordero inmolado, vino y se sacrificó por ti y por mí en el tabernáculo, en el cielo, y nos dio salvación y vida eterna para todos. Y me encanta en el versículo 27 cómo termina diciendo, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y de esto, juicio. Hermanos, ¿tú creías que iba a ir al purgatorio? No va a ir al purgatorio, mis hermanos. Todavía después estaba ahí una corriente extraña que iba a ir al purgatorio, que iba
iban a sacar con 100 padres nuestros, hermanos, no te van a sacar con 100 padres nuestros. Dice la palabra que está escrito que después de muerte, juicio. Después de muerte, digo sin miedo, mis hermanos, ¿verdad? Después de la muerte, juicio. Y hermano, mueres, juicio inmediatamente. Oye, pero yo le dije a mi familia que me regresaran 100 padres nuestros por mí. Mis hermanos, no. Va a haber juicio inmediatamente después de eso. ¿Sabe? Dice, y cierra con algo hermoso. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Escucha esto, wow. Sin relación con el pecado para salvar. ¿A quién va a salvar, hermanos? ¿A todos? ¿A quién va a salvar? A los que le esperan. ¡Wow! Me encanta porque termina con algo increíble. Primero les está diciendo a los hebreos, les está explicando para manzanitas cómo el anterior tabernáculo, el tabernáculo del Antiguo Testamento, ya es algo obsoleto, ya es algo viejo, ya es algo que ya no puede funcionar. Y les explica cómo ahora Jesús llega para romper todo eso, ser ahora el nuevo tabernáculo, ser ahora el nuevo sumo sacerdote y nos da promesas ahora eternas. Pero después de explicar todo esto, les dice, y escuchen bien, porque si tú crees esto, Jesús va a volver a regresar, dice su palabra. Esa es la palabra que Jesús va a regresar de nuevo, pero ya no para morir en la cruz del Calvario, pero ya no para ser golpeado, pero ya no para ser humillado, escupido, crucificado. Jesús ya no va a venir para llevarse el pecado y cargar el pecado del mundo sobre sus hombros. Jesús ya no va a venir para ser el recipiente de pecado del mundo que tiene que ser sacrificado. Esa es la palabra que ahora Jesús va a venir en relación con el pecado, va a venir en santidad, va a venir en poder para darle salvación. Hermanos, todos vamos a morir físicamente. Me encanta un dicho que dice, hay dos cosas seguras en esta vida: la muerte y que Jesús regrese. Es lo único seguro que tú y yo tenemos en esta vida, hermanos. Ya sea que mueras o que nuestro Señor venga antes de que mueras y sea levantado del cielo. De ahí en fuera, hermanos, nada es seguro. Todos vamos a morir físicamente, hermanos. Y así como Cristo murió para darnos vida eterna, así como Cristo murió para darnos salvación, así Cristo va a regresar por su iglesia. Pero dice la palabra y me encanta, y subrayalo ahí. Dice que únicamente va a venir por los que le esperan. Hermanos, ¿tú le esperas? ¿Tú realmente le esperas? ¿Sabías que anteriormente, yo sé que ya lo sabes, pero me encanta a mí este paralelismo? En la tradición judía, cuando alguien se iba a casar, el novio venía con la novia, ¿verdad? Y después de que los padres hayan dado el lote, hayan dado todo esto, el novio venía con la novia, pero no se la llevaba inmediatamente como ahora se hace, ¿verdad? Que ahora te casas y te la llevas de vivir con tu mamá, te la llevas de vivir con tu suegra. Ya no. Los judíos antes se casaban, se comprometían y el novio le hacía un pacto a la novia y le decía, espérame, voy a construir la casa donde vamos a vivir y estate atenta porque puedo regresar en cualquier momento. Cuando yo regrese, tienes que estar lista para irnos a vivir a la casa. Hermanos, tú y yo somos la novia, somos la iglesia de Jesús. Dice la palabra que Él fue a construirnos casas en el cielo, prepararnos el terreno para cuando Él regrese, tú y yo estamos preparados. Ahora, la
pacto de promesa que Él va a regresar? El Espíritu Santo. El novio se fue, dice la palabra, es necesario que yo me vaya. Pero no se preocupen porque les va a descender el Espíritu, un nuevo consolador. Y eso es el pacto, es la promesa de que yo voy a regresar. Mientras tú y yo tengamos al Espíritu Santo todos los días, quiere decir que la promesa de Dios sigue vigente y que el Señor, el novio, puede venir en cualquier momento, iglesia. Todos los días tenemos que estar preparados, mis hermanos. Tristemente he escuchado gente que dice que el Señor todavía o no va a regresar o ya se lo olvidó. Pero no, mis hermanos. Es que el Señor está, según dice que viene, desde que viene y no viene, hermanos. Hermanos, tú y yo tenemos que entender que tenemos una promesa vigente y que las arras de ese pacto es el Espíritu Santo que mora en ti, pero únicamente va a recoger a los que le esperan, a los que todos los días, hermanos, se ven al espejo y ven sus imperfecciones y las llevan a la luz de Cristo para poder ser mejores, a la que todos los días, hermanos, se limpian con la sangre del Cordero que es Cristo Jesús, a los que todos los días están esperando por el novio, mis hermanos. Esas son las personas que le esperan. La Biblia nos dice, y va a venir por todos los creyentes, no. Y va a venir por los que le esperan. Así que si tú le esperas, hermano, por favor, ponte de pie. Porque el Señor va a regresar. El Señor va a regresar, hermano. Es una promesa que Él hizo. No sé si voy a morir antes de verlo o estando muerto seré de los que el Señor va a resucitar. ¿No te imaginas eso? A veces lo vemos tan fantasioso, lo vemos tan de película, pero así va a suceder, hermano. Dice la palabra que los que fueron muertos van a ser resucitados. Y si tú y yo nos toca desenterrarnos, porque Jesús nos está resucitando. Yo no sé, hermano, pero yo quiero estar ahí. Yo quiero verte. Vernos. Vamos a poner este tiempo, hermanos, de papá, de darle gracias por este nuevo pacto que Él nos ha dado. Darle gracias por esta nueva promesa que Él nos ha dado. Gracias porque el antiguo tabernáculo era incompleto. Porque el antiguo tabernáculo no tenía la entrada permitida, Dios, Señor. Y ahora, Padre, por su sacrificio puedo entrar confiadamente hasta ese lugar santísimo donde su presencia está, que donde su presencia se mueve, donde hay perdón de pecados. Señor y Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, muchas gracias por este tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque gracias al sacrificio de Jesús, ahora tengo un nuevo pacto fundamentado sobre mejores promesas, Señor. Gracias, Padre, porque ahora entiendo que puedo entrar confiadamente hasta el lugar santísimo, Padre. Puedo tener ahora una comunión con usted personal, una comunión íntima con usted, Señor. Padre, gracias por el Espíritu Santo que ahora mora en mí. Gracias por el Espíritu porque sé que son las arras, es el compromiso, es la promesa que usted tiene para con su iglesia, que usted tiene para con su novia, Señor. Y yo espero verlo, Padre. Yo quiero verlo con mis ojos, pero si mi vida no alcanza para verle, Señor, quiero ser de esos muertos que resucitan, Padre, y van a poder ver su gloria, van a poder ver su gobierno sobre esta tierra. Te doy gracias, papá, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Así como estás, hermano, te invito a que tengamos el tiempo de ofrenda.
Señor, únicamente damos un poco de lo mucho que usted nos da. Gracias, papá, por mi trabajo, gracias por los trabajos de la congregación. Bendice sus negocios, su economía, bendiga sus alacenas. Denle un trabajo al varón que lo está buscando o a la mujer que lo necesita, Señor. Te doy muchas gracias, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ya se me estaba olvidando que también los jueves, como es muy expreso, el que predica modera y hace todo, ¿verdad? Hermanos, lunes tenemos varones, no se los olviden. Jueves estudio, viernes hay mujeres, sábado hay jóvenes, ya por ahí se mandaron los nuevos horarios y se va a dejar el café. Domingo servicios 10 y 12. Dios les bendiga, no se dejen de